Pedro el Escamoso fue una de las telenovelas más icónicas de la televisión latinoamericana, conquistando corazones con su humor, drama y personajes inolvidables. Pero detrás del brillo y la fama, muchos de sus actores enfrentaron destinos trágicos. Accidentes devastadores, pérdidas irreparables y vidas que tomaron rumbos inesperados marcaron su camino tras el final de la serie. En 2025, te revelamos dónde están ahora y cómo cambiaron sus vidas para siempre. No creerás lo que ocurrió con ellos. Miguel Baroni, quien interpretó al inolvidable Pedro Coral, tenía 36 años cuando encarnó al hombre exageradamente seductor y de caminar peculiar. Aquel personaje marcó su carrera para siempre, pero también se convirtió en una sombra imposible de dejar atrás. Casado con la actriz Catherine Siachoque, la relación ha estado plagada de rumores de infidelidades y crisis silenciosas. No tuvieron hijos, decisión que él lamenta profundamente hoy. Tras el éxito de Pedro el Escamoso, su carrera cayó en una meseta dolorosa, proyectos cancelados, una telenovela fracasada en Miami, y una lucha secreta contra la depresión. Fue diagnosticado con hipertensión crónica y perdió a su madre en un accidente automovilístico en 2011, algo que lo marcó para siempre. Hoy, a los 60 años, vive en semi-retiro en Miami, evitando los medios. Su fortuna, estimada en $3,4 millones, apenas cubre los tratamientos médicos y mantiene un estilo de vida austero. Pese a su eterna sonrisa, Baroni lleva una tristeza silenciosa que solo quienes lo conocen de verdad logran percibir. Sandra Reyes dio vida a Paula Dávila con apenas 26 años, la mujer independiente y serena que enamoró al Escamoso. Su muerte el 1 de diciembre de 2024, a los 49 años, dejó una herida abierta en la televisión colombiana. Tras su papel emblemático, su carrera fue breve y deslucida, abandonó la actuación durante casi una década. Casada con un productor de teatro argentino, se divorció tras 5 años por episodios de violencia doméstica. Tuvo un solo hijo, Matías, con quien mantuvo una relación distante debido a sus constantes mudanzas. Sufrió 3 abortos espontáneos, una grave crisis de ansiedad en 2013 y la muerte de su hermana por suicidio en 2017. En los últimos años, vivía aislada en Bogotá, dedicada a la escritura y a un refugio de animales abandonados. Falleció por complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar. Su patrimonio al momento de su muerte rondaba los $750.000, mayormente invertido en obras sociales y en el cuidado de su hijo, con quien buscó reconciliarse en sus últimos meses. Carlos Cajú fue Pedrito Coral, el hijo curioso y tierno de Pedro. Tenía apenas 9 años en 2001, y su rostro se grabó en la memoria colectiva. Sin embargo, la fama infantil le trajo más sombras que luces. Tras el final de la novela, fue víctima de bullying escolar y episodios de acoso que lo hicieron abandonar la actuación. Se refugió en la música, pero una adicción temprana a las drogas destruyó sus aspiraciones. Pasó por 3 centros de rehabilitación, y su padre falleció en 2011, sumiéndolo en una depresión severa. Nunca se casó, pero tuvo una hija, Luna, fruto de una relación breve con una joven artista que lo abandonó. Hoy, a los 33 años, vive con su abuela materna y trabaja como editor de sonido freelance. Su patrimonio ronda los $120.000, producto de pequeños trabajos esporádicos. A pesar de todo, conserva una esperanza frágil: grabar un álbum que hable de su infancia, el abandono y la soledad de crecer bajo los reflectores. Manolo Orjuela encarnó a César Luis Freidel, el galán elegante y frío que competía con Pedro por el amor de Paula. A los 30 años, parecía destinado a una carrera brillante, pero el personaje lo encasilló cruelmente. Los productores lo vieron como el antagonista clásico, y tras varios papeles secundarios en novelas de bajo rating, fue olvidado por la industria. Su matrimonio con una modelo brasileña terminó tras 2 años de escándalos mediáticos y acusaciones de infidelidad. Tiene 2 hijos, Tiago y Emilia, a quienes apenas ve debido a una batalla legal con su exesposa. En 2016 sufrió un infarto que casi lo mata, y en 2019 fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada. Perdió a su hermano menor en un tiroteo en Medellín y fue estafado por su manager, quedando endeudado por años. Hoy, a los 54 años,
Vive en una finca modesta cerca de Pereira, lejos del glamour. Su patrimonio actual se estima en $430.000, con los que mantiene a su madre enferma y a sus hijos cuando puede. Liliana Escobar interpretó a Nidia Pacheco, una mujer astuta, intensa y protectora con Pedro. A los 38 años ya era una actriz consolidada, pero ese papel la llevó a encarnar personajes similares hasta que fue relegada al olvido. Casada en 2 ocasiones, ambas terminaron en divorcio. De su primer matrimonio nació Sofía, quien actualmente vive en España y con quien mantiene una relación distante. Tras la muerte de su segundo esposo por cáncer, cayó en una depresión profunda. Fue diagnosticada con lupus en 2015 y ha enfrentado problemas económicos severos desde entonces. Vivió el suicidio de un sobrino, el incendio de su casa familiar en 2009, y la traición de su mejor amiga que la dejó sin ahorros. Hoy, con 62 años, reside en un pequeño apartamento en Bogotá, dedicada a la pintura y terapias alternativas. Su fortuna, estimada en apenas $95.000, es reflejo de una vida que nunca se recompuso del todo tras el ocaso de la fama. En cada trazo de sus cuadros se oculta la tristeza de una mujer olvidada por la industria que la ovacionó. Carlos Granada interpretó a Enrique Bueno Lindo, el entrañable y leal amigo de Pedro, siempre dispuesto a acompañarlo en sus locuras con una sonrisa y una palabra de aliento. Tenía 40 años en 2001, y su calidez en pantalla contrastaba con la tristeza que comenzaba a envolver su vida fuera de cámaras. Tras el éxito de Pedro el Escamoso, su carrera se desvaneció lentamente. Participó en un par de novelas menores, pero nunca recuperó la popularidad. Se casó en 2005 con una productora de televisión, Juliana Rendón, pero el matrimonio terminó en un escandaloso divorcio en 2013, tras descubrirse múltiples infidelidades de ambas partes. Tuvieron 2 hijos, Simón y Carolina, que hoy viven con su madre. Carlos cayó en una profunda depresión, con problemas de alcoholismo y 2 intentos de suicidio en 2016 y 2019. Vive solo en Medellín, en un pequeño apartamento alquilado, alejado de su familia y de los reflectores. Sufre de artrosis severa y necesita asistencia para movilizarse. Actualmente tiene 64 años, con una fortuna estimada en apenas $75.000, tras haber perdido la mayor parte de sus bienes en demandas judiciales y tratamientos de salud. Su risa, alguna vez contagiosa, hoy solo sobreviven las repeticiones de su personaje más noble. Jairo Camargo fue Pastor Gaitán, un hombre sofisticado, elegante y con una mirada que imponía respeto. Tenía 55 años cuando interpretó al refinado empresario, y su actuación fue aclamada por la crítica. Sin embargo, el brillo de su personaje no iluminó su vida personal. Tras la serie, enfrentó una debacle profesional, rechazado por productores más jóvenes y relegado a papeles secundarios sin peso. Casado desde 1989 con la actriz Carmenza Gómez, la relación se deterioró cuando perdieron a su único hijo, Julián, en un accidente automovilístico en 2006. Nunca se recuperaron del golpe. Jairo cayó en un mutismo doloroso, dejando de actuar durante casi una década. Fue diagnosticado con Parkinson en 2015, lo que terminó de sellar su retiro forzoso. Vive actualmente en Bogotá, a los 79 años, bajo el cuidado de una enfermera y de su exesposa, quien nunca dejó de acompañarlo en la sombra. Su fortuna, reducida a unos $110.000, apenas alcanza para cubrir sus gastos médicos. Las paredes de su casa aún conservan retratos de sus días dorados, pero el eco que lo rodea es el del silencio y la ausencia. Javier Gómez encarnó a Alirio Perafán, el inescrupuloso abogado de moral dudosa que ofrecía comicidad y cinismo en partes iguales. Tenía 38 años en 2001, cuando su personaje se volvió icónico por su capacidad de manipulación y su codicia hilarante. Tras la serie, la carrera de Javier se estancó, encasillado como villano bufonesco, no logró escapar de ese molde. En 2007 se casó con la actriz Catalina Aristizábal, pero su matrimonio se disolvió en 2015 tras fuertes disputas por la custodia de sus 2 hijas, Mariana y Renata. Javier perdió la batalla legal y apenas ve a sus hijas una vez al año. Aislado, cayó en la ludopatía, perdiendo una pequeña fortuna en apuestas y ruinas financieras. Fue acusado de fraude en 2020, aunque absuelto por falta de pruebas.
Actualmente vive en una casa heredada de su madre en Bucaramanga, donde cuida de ella mientras lidia con ataques de ansiedad severos. Tiene 62 años, con una fortuna estimada en solo $45.000, tras haber dilapidado sus ingresos en terapias, deudas y errores. El brillo en su mirada se extinguió, y hoy solo encuentra consuelo en escribir relatos que jamás ha publicado. Marta Osorio interpretó a Doña Nelly, la madre protectora, autoritaria pero profundamente amorosa que ofrecía equilibrio y tradición en medio del caos de Pedro. Tenía 50 años en 2001 y su actuación fue aplaudida como un retrato conmovedor de la madre colombiana. Sin embargo, tras la serie, Marta fue olvidada por la industria. Participó en una obra teatral itinerante por pueblos pequeños, donde apenas ganaba para subsistir. Su esposo, el músico Álvaro Quintana, murió en 2004 de un infarto, dejándola sola con 3 hijos adultos, Diego, Luz Marina y Felipe, con quienes casi no tiene relación. En 2011, sufrió un derrame cerebral que le dejó una parálisis parcial y problemas del habla. Vive en Cali en una casa modesta que logró conservar gracias a la ayuda de antiguos colegas. Tiene 74 años y su fortuna estimada no supera los $25.000. Pasa sus días en silencio, viendo viejos capítulos de Pedro el Escamoso, sonriendo con nostalgia mientras acaricia la fotografía de un pasado donde alguna vez fue el corazón de una historia entrañable. Marcela Mar fue Mayeli Pacheco, la joven de carácter fuerte que rompía estereotipos con su inteligencia y sensibilidad. Con apenas 22 años en 2001, parecía destinada a una carrera fulgurante. Sin embargo, la presión de la fama la abrumó. Tras varios intentos de abrirse paso en el cine internacional, fracasó en producciones de bajo presupuesto que no convencieron al público ni a la crítica. En 2010 se casó con un director español, Fernando Muñoz, de quien se separó solo 2 años después tras descubrirse episodios de violencia psicológica. Tienen un hijo, Gael, que vive con ella en Bogotá. Marcela fue diagnosticada con depresión clínica en 2015 y ha pasado por múltiples centros de tratamiento. Pese a sus esfuerzos, su carrera nunca se recuperó del todo. Actualmente, a los 46 años, imparte talleres de actuación para adolescentes y escribe poesía, aunque no ha publicado nada oficialmente. Su fortuna estimada es de $90.000, y vive con austeridad, cuidando de su hijo y refugiándose en la escritura como única forma de sanación. La fuerza de Mayeli aún vive en ella, pero apagada por las sombras de una vida marcada por las heridas. Alina Lozano interpretó a Noora en Pedro el Escamoso, una mujer de carácter fuerte y protector, siempre dispuesta a sacrificarse por quienes amaba. Tenía 33 años en 2001, cuando su interpretación ganó el respeto de la audiencia colombiana. Sin embargo, fuera de cámara, su vida ha sido un camino de pérdidas y silencios. Se casó con el también actor Mijail Mulcay, una relación marcada por los celos y la distancia emocional. Se divorciaron sin hijos, y Alina confesó años después que deseó ser madre, pero no lo logró debido a complicaciones hormonales. Su madre murió de cáncer en 2009, y su hermano menor se suicidó tras una larga lucha con la depresión. Sufrió de depresión clínica desde los 40, y en 2021 fue hospitalizada tras un intento autodestructivo que nunca hizo público. Vive sola en un apartamento modesto en Bogotá, con un gato viejo como única compañía. A los 57 años, su fortuna se estima en $950.000, gran parte de ella invertida en terapias y tratamientos médicos. Sus días transcurren entre lecturas, lágrimas calladas y un anhelo constante de redención emocional. Aura Elena Prada dio vida a Yadira Pacheco, una mujer audaz, ambiciosa y sin miedo al juicio ajeno. Tenía 30 años cuando deslumbró con su papel, pero tras el éxito de la telenovela, su carrera entró en un declive doloroso. Intentó consolidarse en el teatro, pero nunca logró repetir su fama televisiva. Se casó con un productor argentino en 2005, pero el matrimonio terminó 5 años después tras revelarse múltiples infidelidades por parte de él. Tuvieron una hija, Clara, que padece una enfermedad rara autoinmune y requiere cuidados constantes. Aura ha enfrentado 5 tragedias personales: el suicidio de su padre, la quiebra financiera en 2011, una operación fallida en la columna que la dejó con movilidad reducida, el abandono de su madre con Alzheimer y la pérdida de su casa por deudas.
Actualmente, a los 54 años, vive en un pequeño pueblo de Cundinamarca con Clara. Su patrimonio ronda los $620.000, aunque ha vendido obras de arte para poder costear el tratamiento médico de su hija. Ya no actúa, pero escribe en soledad, con la esperanza de contar un día su historia completa. Álvaro Bayona interpretó al imponente René, un hombre de honor que imponía respeto con su sola presencia. En 2001 tenía 40 años y era considerado una de las figuras más sólidas del medio. Pero su carrera fue víctima de una industria que castiga la edad. A partir de 2010, sus papeles fueron cada vez más escasos. Casado en 3 ocasiones, ninguna de sus relaciones sobrevivió a su carácter exigente y su adicción secreta al alcohol. Tuvo 2 hijos, Pablo y Sebastián, pero apenas mantiene contacto con ellos. En 2015 sufrió un infarto que lo obligó a retirarse parcialmente. Su hermano fue asesinado en un atraco en Cali, y su mejor amigo murió en un accidente automovilístico mientras iban juntos a una audición. Álvaro nunca superó esas pérdidas. A los 64 años, vive solo en Medellín, en una casa heredada de su madre. Su fortuna, antaño considerable, se redujo a unos $400.000 tras múltiples tratamientos de rehabilitación y pensiones atrasadas. Su vida se ha transformado en una rutina silenciosa, marcada por la nostalgia y el arrepentimiento. Andrea Guzmán era apenas una joven de 23 años cuando encarnó a Jolie, una mujer apasionada, impulsiva y enamoradiza. Su energía contagiosa en pantalla la convirtió en favorita del público. Sin embargo, su vida personal fue menos luminosa. Tuvo una relación tumultuosa con un músico mayor, con quien tuvo una hija, Sofía, pero él desapareció del mapa tras el parto. Desde entonces, Andrea ha criado sola a su hija mientras enfrentaba la depresión postparto, el acoso mediático y el estancamiento de su carrera. Su madre murió de forma repentina en 2010, y en 2016 su hija fue diagnosticada con trastorno de ansiedad severo. A esto se sumó una operación estética fallida que la alejó de los escenarios durante años. En 2020 fue víctima de un robo violento que la dejó con secuelas psicológicas. A los 47 años, vive en Bogotá con su hija, tratando de reconstruirse a través de clases de yoga y talleres de arte. Su fortuna se estima en $780.000, con parte de sus ingresos provenientes de una pequeña academia de actuación que fundó con sus ahorros. Juan Carlos Arango interpretó al irreverente Juan X, un personaje carismático, excéntrico y con una lengua afilada. Tenía 37 años cuando su interpretación se robó el cariño del público, pero también el estigma de ser encasillado. Después de la novela, encontró difícil conseguir papeles que no fueran cómicos o extravagantes. Su matrimonio con la maquilladora Teresa Castaño duró solo 2 años y fue destruido por los celos, las infidelidades y una lucha constante con la infertilidad. Adoptaron un niño, Gabriel, que más tarde fue diagnosticado con esquizofrenia infantil. Juan Carlos se dedicó en cuerpo y alma a su cuidado, mientras su carrera se desmoronaba lentamente. En 2018 fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune degenerativa que ha ido afectando su movilidad. Perdió a su padre por COVID-19, a su hermana por cáncer de útero, y su casa fue destruida parcialmente por un incendio eléctrico en 2021. Hoy, con 61 años, vive en una finca retirada en Antioquia, acompañado solo por su hijo y un cuidador. Su patrimonio, calculado en $510.000, le permite una vida austera, marcada por el dolor, pero también por el amor incondicional que aún ofrece a su hijo. ¿Quién es tu personaje favorito de Pedro el Escamoso? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.